Buenos días. La verdad que para mí es un honor poder estar en este día aquí compartiendo con ustedes. Sinceramente, en primer lugar quiero agradecer a Dios. Esta alabanza decía, Él se merece toda la gloria, toda la honra. Obviamente, sin Él no tendría sentido nuestras vidas. Direccionaríamos, pero a la deriva. Así que qué grande que es el Dios que nos convoca en este día con un mismo fin. Probablemente muchos de nosotros venimos con diferentes historias de vida, es probable, y atravesando situaciones adversas, es probable. Pero qué lindo que estemos frente al Rey de Reyes y Señor de Señores en este lugar. Así que gracias a Dios en primer lugar, porque Él nos honra a nosotros. No conocía esta iglesia y me agrada muchísimo. Ustedes saben que, le pido perdón, porque habíamos venido a muchísimas iglesias, recorrimos, no tantas, pero recorrimos, pero a esta en particular, a este lugar. Sé que este no es el lugar de la iglesia, pero que pertenece al lugar de la iglesia de Varadero. Y la verdad que cuando me invitaron, tuve tantas ganas y oré al Señor para poder venir y para poder conocer. No conozco a mucha gente, pero sí hay algunos conocidos que quizás en algunas otras ocasiones nos vimos o en el Chaco. Yo pertenezco a la iglesia del Lote 12, del Chaco. Hoy le decía a alguien que es uno de los lugares más cálidos, pero por la temperatura. Pero de verdad que me siento honroso también de ser parte de ese lugar. Y me siento, me siento mucha honra en esta hora de poder estar aquí también. Gracias a los pastores que me invitaron. Y qué lindo poder entender que la iglesia es del Señor, es el Señor en sí. Y que nosotros somos parte, qué sé yo, dice que el cuerpo que es la iglesia de Cristo, Él la distribuye y la ordena como Él quiere, pero nos llena de honra a cada uno de nosotros colocándonos en el lugar que Él nos coloca. Así que qué privilegio para nosotros en esta mañana. Mi familia se conforma, mi esposa está por allí con mi hija, Tania, y Brian, que no vino, que algunos lo conocen. Él es mi hijo mayor y tengo una hija adoptiva porque es la esposa de él que se llama Jessie. Así que somos la familia conformada por 5. Bueno, dicho esto, presentándonos, vamos a comenzar con el tema. Pero yo quiero pedirle algo a usted. Hay un versículo en las Escrituras, el Señor dice esto. Si 2 de ustedes se pusieran de acuerdo, y aquí estamos mucho más de 2, y le pidieres cualquier cosa al Padre, no le vamos a pedir cosa para nosotros, para deleite. Pero sí le vamos a pedir que Dios pueda obrar con poder, con el poder que Él tiene, y que nosotros no seamos ese obstáculo para que Él de verdad se manifieste con poder en nuestras vidas. Así que sin incomodarlo, así como estamos, yo le pido, pongámonos de acuerdo en pedirle a Dios y dice, y Él nos va a responder, Él nos va a bendecir, Él nos va a dar. Amén. Inclinamos el rostro. Gracias, bendito Padre, por darnos privilegio, por poder estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque entendemos cuando reconocemos tu santidad, tu grandeza, Señor, que no somos dignos. Gracias porque tú dignificaste, Señor, nuestras vidas. Gracias por cada persona que está en este lugar, Padre. Sé que estás tratando de manera personal y directa con cada uno de nosotros y te damos gracias, Señor, porque el plan sigue siendo el mismo. Salvar, restaurar, Señor. Gracias por la iglesia, gracias por cada familia que representa aquí y representa una iglesia. Y queremos darte toda la honra, todo el honor. Queremos pedirte que seas tú, Señor, el que nos direccione, nos dirija, nos hable. Que tu palabra, Señor, que alumbra y nos hace ver y entender, pueda tener cabida en nuestros corazones, Padre, y que tu Espíritu Santo pueda ministrarnos a cada uno, Señor. Disponemos nuestro corazón, nos ponemos de acuerdo. Y tú prometiste, porque eres un Dios de pacto, que si nos pondríamos de acuerdo y te pediríamos estas cosas, tú nos vas a dar. Así que descansamos en esa promesa y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El lema que eligieron en la iglesia, o para este evento, es un lema muy lindo. Creo que lo han estado tratando en los talleres anoche, quienes habrán estado ayer a la tarde. Es la historia de Josué. Y yo quisiera dividirlo en 2 partes, porque a veces nosotros, vieron, no sé si a usted le pasa, pero capaz que a mí me pase.
Miramos los jóvenes, nosotros trabajamos mucho con adolescentes, con jóvenes, y vemos situaciones muy complejas. La familia vemos muy denigrada a lo largo de todo este tiempo. Y no hace falta que yo le diga, usted prende la televisión, la noticia, su vecino. El enemigo ha hecho estragos, está haciendo estragos en la familia. Y la familia nace en el corazón de Dios, allí en el Edén, cuando Dios vio que no era bueno que el hombre esté solo. Allí comienza la institución familiar. Y a lo largo de la historia, porque allí sufre una anomalía y un pecado y nos separa de Dios, pero a lo largo de la historia, Dios fue elaborando planes para restaurar lo que se había perdido. Y siempre estuvo el modelo de familia. Pero en este tiempo nosotros vemos por ahí los jóvenes, o los tiempos que le tocan vivir a los jóvenes, y a veces hasta hacemos juicios con ellos, decimos, ¿vieron que los jóvenes cómo están? Y yo me quiero hacer cargo por los grandes en esta mañana, porque veo que hay muchos jóvenes. Yo le quiero pedir perdón a los jóvenes, porque la responsable de la dirección de los jóvenes somos nosotros los mayores. Quizás no fue el mejor legado que le dimos. Quizás no fue la mejor dirección. Y por eso en esta mañana vamos a considerar la primera parte. Vieron, a veces nosotros queremos restaurar o queremos bendecir. Sabemos que el Señor lo hace, pero yo no puedo dar algo si no lo tengo. Yo a veces quiero ayudar a mi hijo cuando tiene un problema de adicción, de vicio, de lo que fuese. Pero si no tengo la herramienta en mi corazón, la ayuda necesaria, ¿cómo le voy a ayudar? Y de eso se trata. El Señor quiere que nosotros podamos, porque Él nos usa a nosotros, Él lo quiso así. Y Él tiene el plan y el propósito firme de bendecirnos. Dice que su mano no se acorta para bendecirnos. Entonces en esta primera parte vamos a tratar de desarrollar eso, la importancia de consagrarnos. Hay un desafío para cada uno de nosotros, papá. Y esto va para ustedes jóvenes también, porque proyectamos nuestras familias adelante. Que lo que dijo, ¿se acuerdan? ¿Sabe cuál fue el anhelo más grande de David? ¿Ustedes saben cuál fue el anhelo, pero mayor que él tenía? Era construir un templo para Dios. Pero dice que Dios le dijo, no podés, David, porque tus manos están manchadas de sangre. Pero ¿saben lo que él hizo? Preparó todos los materiales, todos, para que su hijo pueda hacer para con Dios lo que él no pudo. De eso se trata. Que vos y yo preparemos el camino para que nuestros hijos puedan honrarle y volver al modelo original que se perdió de allá el Edén. Porque en este tiempo está establecido que todo vuelve en Cristo Jesús. El problema mío, y en relación a que los jóvenes están como están, es que ellos vieron mucho de Adán en mí, muy poco de Cristo. Y este es el tiempo de volvernos y de acercarnos al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro y que podamos ser luz, no porque haya luz propia en nuestro corazón, sino porque la luz de Cristo tiene que alumbrar en nuestra vida y reflejar, como dice su palabra, en una generación maligna y perversa que se está perdiendo. Pero lo triste es que está nuestra familia involucrada allí. Entonces vamos a dividir consagrados el desafío para consagrarnos para Él. Y la segunda parte proyectamos después para los hijos. Usted sabe que Josué 24, para que podamos entender el pasaje, el lema, estaba el lema, ¿no? Yo y mi casa serviremos al Señor, ese era el lema. Yo y mi casa serviremos al Señor. Pero antes hay una pregunta, no sé qué van a hacer ustedes. Hay un desafío ahí. Pero vamos a ubicarnos en el tiempo. Porque Josué le dice, escojan ustedes. Y Dios quiere que cada uno de nosotros en esta mañana podamos escoger lo mejor. Y de lo mejor, lo mejor. Había una mujer que estuvo a los pies de Jesús. Y ella eligió la mejor parte. Jesús le dijo. Ella eligió que nosotros vamos a elegir la mejor parte de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces, este hecho ocurre, ¿sabe cuándo? Cuando después, Josué 24, instálese ahí. Vamos a resumir la historia porque el tiempo no nos va a dar para entrar detenidamente en algunos puntos. Pero sí vamos a ubicarnos en el tiempo, en la historia. Vamos a tratar de ubicarnos. Usted sabe que Josué, este hecho que le toca vivir a Josué, cuando él se para en Josué 24, él ya era mayor, era grande, y él quiere revalidar un pacto que Dios había hecho con ellos. Y él lo había vivido tiempos atrás. Entonces, esto ocurre cuando ellos pasan el Jordán, ya bajo el liderazgo de él. Ellos pasaron el Jordán, estaban en tierra prometida, habían conquistado en parte importante de la tierra prometida y distribuye la bendición, le llamo yo, la bendición.
Y eso es lo que tenemos que hacer, porque, miren, tome la historia, pero todo tiene que servirnos a nosotros. Usted tiene que ser el responsable de guiar y de distribuir la bendición. Dios puede bendecirnos un montón. Yo creo que somos muy bendecidos. Y veo su rostro, su cara, somos muy bendecidos. Y tienen hijos preciosos. Y Dios nos ha bendecido aún en la economía, en el poder disfrutar de muchas cosas. Pero si nosotros le damos a nuestros hijos muchas de esas bendiciones que son de Dios, pero no le direccionamos, no lo trasladamos en el camino del Señor para que ellos tengan un encuentro con el Señor, fracasamos. Yo siempre digo esto. Entonces este es el desafío. Y Josué entendía esto. Él ya tenía aproximadamente 85 años cuando conquistó la tierra. 85. Pero él salió de Canaán. Nosotros tenemos que recordar que Josué salió de Canaán. ¿Qué hacían, de Egipto? ¿Qué hacían en Egipto? Ellos estaban en esclavitud. Y dice que había una opresión tremenda. Josué estuvo ahí. Quizás es la historia de muchos de nosotros. Quizás muchos de nosotros estamos en Egipto. Quizás muchos de nosotros estamos oprimidos. Y quizás usted estuvo clamando. Dice que el clamor llegó al oído de Dios. Él estuvo en ese lugar. Y él vio como Dios con mano poderosa lo había sacado desde aquel lugar. Conocemos las plagas, vimos Josué, la película, y muchos leímos y conocemos cómo Dios lo sacó. Él tenía aproximadamente, cuando conquista la tierra, 85 años. Y a mí me encanta, hay muchos puntos que quisiera tratar de hacerlo más rápido. Dice que él tenía, debemos entender que Josué ya vivió la experiencia, como dice, como anoté acá. Él había pactado, él había vivido el pacto que Moisés tuvo en Éxodo capítulo 12. ¿Se acuerdan que Dios tuvo un pacto con Moisés? Cuando Moisés salió de Egipto, dice la palabra que tuvo a 50 días de haber salido en Egipto, hacen un pacto, el pacto de la ley, allí estaba la tabla de la ley. Y él estuvo ahí, él vivió todo eso. Y él vio también cómo cuando salieron de Egipto, y Dios con mano poderosa lo llevó a Canaán, y ellos tenían que ir y tomar la posesión de la tierra. Él fue uno de los espías. Había 12. Y él confiaba en Dios, aunque muchos de los 10 de los espías dijeron que ahí había gigante, y él confiaba en Dios. Pero él estuvo ahí. Él estuvo cuando 40 años dieron vuelta por el desierto. Él vivió la experiencia de haber perdido toda la gente mayor en el desierto. Él los vio. Y quiero que sepas que murieron familias de él. Él vio eso. Pero nunca claudicó. Quizás nosotros vimos muchas de estas situaciones que le tocó vivir a Josué. Él vio cuando Moisés de nuevo, pasados los años, 40 años pasó Moisés. Después de ese pacto que hizo de la ley, y revalida el pacto cuando va a darle la posta a Josué. Y usted sabe que me encanta, yo le voy a tirar citas, si usted lo quiere leer después, que se llama el pacto mosaico en Éxodo capítulo 20, pero a mí me encanta en Deuteronomio cuando ellos hacen un pacto, muchos de ustedes van a recordar, y va a servir para ilustrar, porque la idea es ilustrar y ubicarnos en el tiempo. Usted sabe que en ese pacto, Moisés dice que le dice así: he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y usted sabe que en ese pasaje mismo de Deuteronomio, él le dice: estas son las bendiciones que van a seguirles a aquellos que obedecen, y estas son las consecuencias de la desobediencia. Nosotros eso Josué lo vivió. Él pudo ver todo esto. Él experimentó en Deuteronomio capítulo 28 del versículo 1 al 14. Anótelo usted, léanlo en su casa. Y dice: bendición de la obediencia, te va a ir bien. Y vas a ser bendecido, y bendecido el fruto de tu vientre, y tu entrada y tu salida. Pero cuando pasa de Deuteronomio 28 del 15 al 68 habla de las consecuencias de la desobediencia. Y sabe que en el Deuteronomio 30, 19, Dios a través de Moisés dice así: oí cielo y escucha tu tierra.
¿Se acuerdan de ese pasaje? Al cielo y a la tierra llamo por testigo, dice. Porque he puesto esta bendición y si no la cumplen, tengo testigos. Porque ustedes saben la consecuencia de no obedecer o de no direccionar la vida de acuerdo a los planes de Dios. Entonces Josué vivió todo eso. Él le tocó vivir y Dios le da la posibilidad cuando Moisés muere, que van a entrar, de ser él el que direccione, de ser él que los guíe. 7 años y medio le llevó a atravesar y conquistar. 7 años y medio entre atravesar el río en seco, el Jordán, y conquistar la tierra. Pero ya cuando estaba en avanzada edad, poco antes de morir, él llegó hasta 110 años. Él llama al pueblo. Y si usted lee la historia, el pasaje de Josué 24, al comienzo dice que convoca a las autoridades, textualmente dice a los ancianos, a los príncipes, creo que dice a los jueces y después los oficiales. El capítulo 24, versículo 1. Y el versículo 2 dice, y estaban todos delante, pero la responsabilidad mayor, ¿de quiénes eran? De la autoridad. ¿De quién es la responsabilidad de los jóvenes? Nuestra. Nosotros somos responsables. Los convoca a todos, tienen la capacidad de entender, pero somos responsables de direccionar. Anoche compartíamos ahí un versículo que es muy fuerte y que dice así, el enemigo viene y ata al fuerte de la casa. Esto lo dice el Señor. Y dice, una vez atado al fuerte de la casa, saquea toda su casa. ¿Quién es el hombre fuerte? La autoridad. Papá. Si no está papá, es mamá. Y a veces hay familias que están de ensamblar, pero es el abuelo, hay autoridad. Y el Señor dice que viene el enemigo y lo ata. Y usted se da cuenta que las ataduras de este tiempo, ¿cuáles son? Miles hay. Satanás tiene miles de artimañas. Y atado a la autoridad, y el saqueo, ¿cuál es? Su casa. Al fuerte lo ata, pero la destrucción está en la casa. Y de allí que vemos lo que vemos. Y por eso el compromiso que hace el Josué. Josué sabe, después de su partida, y le dicen, y los convoca a todos ellos. Pero le hace un repaso por la historia. Comienza con Abraham. Si usted lee el 24, él hace un repaso sobre la historia y dice, Dios eligió a Abraham, y le empieza a hacer un repaso sobre toda la historia. Y después que hace este pacto, le dice, ahora elijan ustedes. Ahora elijan ustedes qué van a hacer. Pero quiero que sepan que yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo quiero serlo honesto, a la tarde vamos a tratar ese tema. Yo me atrevo a pararme acá y decirle, yo voy a servir al Señor. Honestamente me atrevo a pararme, porque he hecho un compromiso firme con Él de honrarle y cada día, no por mi fuerza, le pido, Señor, ayúdame a poder honrarte, glorificarte, servirte, porque eres digno de todo esto. Y le pido que cada día mengue un poco más, que haya menos de mí porque cuando hay algo bueno en ustedes, yo quiero que sepan, o en mí, eso no es mío, es de Él. Es la gracia que nos está alcanzando y atravesando como persona, como familia. Es la realidad de eso de cada uno de nosotros. Y qué lindo es que cuando Él lo convoca, yo me atrevo, como decía, yo me atrevo por mí, quizás por mi esposa, porque llevamos 30 años de casado. Y quizás me atrevo a decir desde acá, yo y mi señora serviremos. Pero le voy a ser honesto, capaz que usted no. Si tengo que hablar por mis hijos, voy a hablar despacito. Y no porque sean malos. Es que hay algo que a mí me está faltando que Josué tenía, porque él se para con autoridad a decir esto. Yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora, tomamos la historia, nos ubicamos un poquito, pero lo relacionamos con nosotros. ¿Usted sabe lo que dice Romanos capítulo 15, verso 14? Dice que todas las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza. Y acá hay una enseñanza para nosotros. En esta mañana el Señor nos convocó para algo. Y el Señor nos va a desafiar para algo. Hay un desafío para nosotros. Pero no vamos a tomar a recorrer la historia como recorrió con Abraham y venir todo para acá. No vamos a parar y vamos a ver un solo acto. Porque Josué vivió varios pactos.
establecidos y desafíos para servirle a Dios y Dios bendeciría su vida. Usted sabe que los pactos, ¿sabe lo que significa pacto? En cuanto a pacto bíblico, acuerdo de Dios y el hombre, que establecen promesas y obligaciones. Los pactos de Dios para con nosotros siempre están ligados a la promesa, siempre. Porque el plan de Él es bendecirnos. Pero nosotros nos vamos a parar en otro pacto, mayor. Usted sabe que Isaías, casi 800 años atrás de que ocurra este pacto que Dios establece con vos y conmigo, dice en las Escrituras cómo sería ese pacto. Lee, anotá Isaías 53. Y está hablando del Mesías, del pacto que el Antiguo Testamento, usted cuando lee el Antiguo Testamento y escucha, hay muchísimas veces que dice y en aquel día y en ese día. ¿Sabe a qué se refiere? A Cristo, a la venida de Cristo. Se está refiriendo a eso. Y nosotros vivimos ese tiempo. Y hay un pacto que Dios establece para con nosotros. Isaías dice cuál sería, habla de la sangre, lo cantamos hoy. Habla de la sangre del Cordero. Y cuando nos vamos a Mateo, cuando relata el hecho mismo del pacto, ¿miraron? ¿Alguno miró la pasión de Cristo? ¿Miramos? Yo creo que se quedó corto. Vieron que hay, pero yo personalmente creo que se quedó corto. Dice que el cielo se enmudeció. En un momento dice que la tierra tembló. Dice que el velo del templo, en el templo que habla Josué, en el tiempo de Josué, había un templo y había un lugar santo y un lugar santísimo. Había un velo que tenía un cuero gruesísimo, que era el velo del templo y separaba el lugar santísimo. Nadie podía entrar ahí, solamente el sumo sacerdote una vez al año y tenía que estar en condiciones. Cuando ocurre este pacto, cuando la tierra se detiene, se frena, hay oscuridad y cuando hay temblor, dice que ese velo se rasgó. Y en Hebreos dice, tenemos entrada en ese sacrificio, en ese pacto, a la misma presencia de Dios por la sangre del Cordero. Dice textualmente así en Hebreos. Y es el pacto que Dios hace con nosotros. Él pacta con cada uno de nosotros. Y mire, podríamos detenernos en muchos ejemplos prácticos aquí. Nosotros podemos ver Josué, él vio cómo Dios dirigió al pueblo durante el tiempo que vivieron en el desierto. ¿Se acuerdan? Una columna de humo y de fuego. Y se detenía la columna y ellos se detenían. ¿Saben lo que dice Mateo 28? Ellos se tenían que parar cuando la presencia se paraba. Mateo 28, cuando lo comisionó a usted y a mí a bendecir, a ir y predicar en nuestra casa primero, dice, vayan y prediquen. Bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden todas las cosas. ¿Y qué dice después? Y he aquí, yo estaré con vosotros. ¿Cuánto? Todos los días hasta el fin. Él va a estar con nosotros. Él determinó hacer esto. Hay un pasaje, anoche lo habíamos recordado, hay un pasaje que dice que los príncipes y los reyes anhelaron ver y oír cosas que no pudieron hacerlo. ¿Se acuerdan de este pasaje? ¿No? ¿Me siguen? No lo tengo anotado. Pero créame que es textualmente. Dice, y anhelaron ver los príncipes, los reyes, oír y ver las cosas que no vieron y que nosotros sí. Cuando usted esté en el cielo, cuando vayamos allá, y usted tenga intriga de preguntarle, no sé, a David, ¿cómo fue vencer a Goliat? Él va a decir, no, yo quiero saber que vos me digas cómo fue contener al Rey de Reyes y Señor de Señores en tu corazón, porque ese es el pacto que Él hizo.
Al pueblo de Israel le dio el maná del cielo. A nosotros dice que el pan de vida es Cristo. Y nosotros en el pacto que hace con nosotros, cuando parte el pan, dice, esta es mi carne. Y cuando da el vino, esta es mi sangre del nuevo pacto que hizo con nosotros. Y cuando menciona de que aquellos príncipes y reyes anhelaron ver y oír las cosas que nosotros tenemos, ¿saben qué es? Dice en Colosenses capítulo 1, versículo 26. Y el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestada a la iglesia, a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza, la gloria de este misterio entre nosotros, los gentiles, que es Cristo Jesús en nosotros. En nosotros. Es la esperanza de gloria. Qué privilegio tenemos, y ese es el pacto que el Señor en esta mañana nos convoca a cada uno, a poder acercarnos a ese trono de la gracia. Yo no sé cuál es el resultado de la vida de cada uno de nosotros, o cuáles son las estaciones, porque tenemos que entender que la vida consiste en diferentes estaciones. Y Cristo fue claro, dijo, en el mundo va a haber aflicción. No esperemos que porque seamos cristianos, porque no. La bendición es Cristo en nuestro corazón. Y dice su palabra que en Él están escondidos todos los tesoros, en Él. Pero que Él se dio a conocer y está al alcance nuestro. Ese es el pacto que quiere renovar con nosotros en esta mañana. Yo no sé cuánto habrá bautizados en este lugar. Pero Dios quiere renovar ese pacto. Quiere que nos acordemos del pacto que hicimos. Y que en realidad el bautismo significa que moríamos al mundo y que nacíamos para Cristo, ¿o no? Simboliza el bautismo eso. Pero a lo largo del caminar diario, Satanás a veces nos desenfoca. Y a lo largo del caminar muchas veces no es Cristo el que aflora en mi vida, sino es la vieja naturaleza. Y en ese pacto que el Señor quiere hacer en esta mañana, que renovemos ese pacto, es que nos acordemos de eso y que miremos la cruz. Pero que la miremos de dos lados. De un lado, mirar qué es la gracia, es el alcance. Es el velo del templo rajado. Es lo que Él dice, consumado es nuestra salvación. Fuimos comprados por precio de sangre, dice en Corintios. Eso es lo que está diciendo. Y nadie puede refutar esto. Juan capítulo 1, versículo 12 dice que Él nos dio la potestad y el derecho de ser llamado hijo. El escritor Juan no pudo expresarlo. Él dijo así, mirad, no pudo escribir, no hay palabra para poder escribir el amor de Dios para con nosotros. Entonces dijo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que podamos ser llamados hijos de Dios. Y en ese pacto que el Señor hace, Él confía en nosotros. Pero primero miramos la cruz, por la fe. Que significa, yo creo, Señor, que un día fuiste allá a la cruz a morir por mí. Y que lo que había prometido Isaías, casi 800 años, se cumplió. Y que aunque pasaron 20.000 años, gracias Señor, porque el enemigo ha tratado de desvirtuar muchas cosas y lo está haciendo, aún en la familia. Pero nosotros en esta mañana estamos en este lugar y estamos de pie. Y estamos delante del Rey. Y venimos a Él. A reconocer que solamente en Él está la vida y que se dio a conocer y que podemos acercarnos al trono de esa gracia, mirar a esa cruz y decir, bueno, yo ya soy parte de eso. La verdad que, Señor, como hijo no dignifiqué tu vida. Quizás esa sea mi realidad. Quizás no he honrado como hijo lo que tenía que haber hecho, pero quiero hacerlo, Señor. Quiero renovar ese pacto. ¿Y cómo hago, Señor? Y el Señor me dice, bueno, ahora te trasladas a la cruz. Mirás la cruz para entender que es gracia. No hay nada que puedas hacer para ser salvo, no hay nada. Lo hizo todo Él.
Fuimos comprados por sangre. Pero ahora nos paramos allí en la cruz, porque dice, juntamente con Cristo estamos crucificados. Y esa es, queremos ser siervos que honren a su nombre. Bueno, ese es el desafío. Eso es lo que dijo Josué. Nos paramos delante de él y vamos allá. ¿Y cuál es la palabra que el Señor nos deja para nosotros? El que quiere ser mi discípulo. ¿Querés ser discípulo del Señor? Discípulo es seguidor. Servirle, querés honrarle. Su palabra dice, tome su cruz. Nos vamos allá. Cada día. ¿Cómo cada día, Señor? A veces no entiendo. Sí, cada día, Roberto. Cada día. Este día que salió hoy, Dios renovó su misericordia para con nosotros. Y quiero que sepa que te está dando a vos y a mí una oportunidad nueva para honrarle, porque para eso fuimos creados. Porque los llamados en mi nombre para gloria mía, los formé y los hice, dice. Pero se desvirtuó, Señor. Bueno, se renovó la misericordia, dice su palabra. En este nuevo día, cada día se renueva su misericordia. Y nos brinda una oportunidad nueva. Yo no sé qué van a hacer ustedes, le dijo Josué. Yo no sé qué vamos a hacer cada uno de nosotros. Pero miren, tenemos este privilegio tan grande, en la cual el Señor nos convocó y se hace presente. Y nos dice, tanto te amo, que a pesar de cómo el enemigo ha tratado de destruir tu vida, una vez más yo extiendo mi mano para restaurarla. Quizás tu familia está bastante deteriorada. No podemos borrar lo que hicimos mal, pero sí podemos proyectar para lo que está adelante. Hacer un poco de lo que David hizo con Salomón. Tratar de demostrar que se puede. La familia está desvirtuada. Vos con tu matrimonio tenés que demostrar que en Cristo Jesús se puede honrarle en el matrimonio. Tus hijos tienen que ver. Y si logró el enemigo desvirtuar, es bueno postrarse a sus pies y decirle a nuestros hijos también, nos equivocamos, le erramos, pero no es el modelo de Dios y vamos a luchar para lograr el modelo de Dios, como hijos, como familia, todo junto. Y usted sabe que la palabra dice que el que viene a mí no le echo fuera, no importa cuánto logró desvirtuar el enemigo tu vida o tu familia. Siempre hay posibilidades, hay un tiempo nuevo. Este día es una oportunidad nueva. Y nos paramos ante Él para decirle, Señor, yo quiero aceptar el desafío. Yo no sé cómo lo voy a hacer. Yo sé que seguramente en tu corazón el Señor te estará hablando y estarás diciendo, pero tengo miedo, yo no voy a poder. Quiero que sepas que todo lo podés en Cristo que te fortalece. Todo lo vas a poder en Él. Y dice un pasaje en Romano, ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y quizás he andado en la carne, como dice el otro versículo, y eso me condena, pero Él está a la diestra del Padre, intercede por mí, y una vez más me dice, volvé a Cristo, a la cruz, y no hay condenación para ti. Tenemos que derribar todos los argumentos que tiene Satanás. Él tiene herramienta cuando le erramos, cuando pecamos, cuando ofendimos a Dios, tiene herramienta para acusarnos. Pero cuando vamos a la cruz y le decimos, Señor, la verdad que pequé, te pido perdón. Y nos acercamos a aquel que le fallamos y con palabras nuestras le podemos decir, le rí. Derribamos todo argumento. No tiene más argumentos Satanás. Porque nos cobijamos en la sangre y en el poder de Cristo Jesús. Yo quiero pedirles, perdón, creo que me excedí un minuto. Quiero pedirles que nos pongamos de pie. Y así como cuando comenzamos nos hemos puesto de acuerdo para que Dios nos bendiga, yo te quiero pedir que podamos ser sinceros con el Señor, honestos. No le podemos engañar. Que le podamos contar tal cual en nuestra situación. Señor, así vengo. Así estoy delante de ti. Quizás estoy roto. Quizás ¿vieron
Hay un alfarero en uno de los ejemplos bíblicos, un profeta dice que estaba haciendo la obra de arte a través del barro y se echó a perder. Quizás eso pasó. El pasaje ese dice que se echó a perder en las manos del alfarero. Quizás estuvimos en las manos del alfarero, del gran alfarero, y nos deterioramos, nos echamos a perder. Pero hay algo que todavía tenemos. Corintio dice, tenemos este tesoro en vaso de barro. Tenemos a Cristo en el corazón. Y desde ese lugar Él va a restaurar, va a sanar. No desaproveches el tiempo y la posibilidad que nos brinda para ser parte de lo que Dios establece. Hijos que glorifiquen su nombre y que cuando Él venga a buscar a su iglesia, ¿qué es esto? La novia, la iglesia de Él. No una denominación ni un templo, la iglesia. Cuando Él se venga a buscar a sí mismo, Él pueda decirte, buen siervo fiel. ¿Por qué? Porque me apropié de la sangre y cada día fui a la cruz a matar el yo. Porque Dios no ve a Adán, Cristo. Y cada vez que actuamos en la carne nos ve otra vez como Adán. Que Él quiere vernos en Cristo, porque allí están escondidos los tesoros, la bendición, en Él. Gracias, Padre bendito, por amarnos tanto. Gracias por bendecirnos, por darnos privilegios. Yo sé, Señor, que Tú conoces nuestro corazón. Y sé que así como cuando salías de Israel y te dolías, hay dolor en tu corazón cuando Satanás logra y hace daño a la familia, a nuestras vidas. Pero gracias, Señor, por extender un día más tu mano. Quizás como Pedro estamos hundiéndonos en el mar de la preocupación, del dolor, del error, de vicio. Pero gracias por extender tu mano. Queremos aferrarnos a ella, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo pueda ministrarnos con poder a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y aunque nos exhorte y que no nos deje en paz hasta que podamos ponernos en paz contigo, Señor. Bendice la familia que están aquí. Sana, Señor, restaura. Ayúdanos, Señor. Y gracias. Gracias por estar, por amarnos, por bendecirnos, por tenernos paciencia y por prolongar tu venida, como dice, no queriendo que ninguno de los que estamos aquí perezcamos, nos perdamos, sino que nos acerquemos a ese trono de gracia para hallar ese oportuno socorro. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.